Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con una figura que, bueno, sigue dando que hablar, ¿no? Fascina y aterra, el vampiro. Sí, totalmente. Y no va solo de pelis o libros. Queremos ir a la raíz, a ese arquetipo, esa idea universal que conecta con miedos, antiquísimos. Mm, Tenemos aquí unos extractos de un análisis académico, la verdad, muy interesante. Se llama Los vampiros, del mito arquetípico a la imitación sectaria. sí, un trabajo muy completo. Y sigue la pista del vampiro desde las leyendas más viejas hasta, bueno, su presencia hoy en día, a veces un poco inquietante, en subculturas, sectas. Y todo esto movido por Internet, claro. Claro, Internet lo ha cambiado todo en ese sentido. Nuestra misión hoy, ¿cuál es? Pues desentrañar un poco este mito. Ver de dónde sale, cómo ha cambiado con los siglos y qué significa que hoy, gente, pues se identifique con él o lo imite. A veces con consecuencias terribles. Efectivamente. Así que, bueno, prepárense. Va a ser un viaje por la historia, el simbolismo y esas sombras de la red. Venga, vamos a ello. Vamos. Empezamos por el principio, ¿te parece? Si olvidamos un momento al conde Drácula, con su capa y su castillo, ¿dónde están las primeras ideas de estos seres? Los que vuelven de la tumba para, bueno, para alimentarse. Pues mira, la idea del muerto que regresa para hacer daño es casi universal y muy, muy antigua. ¿Sí? ¿Tan antigua? Sí, sí. Piensa que ya en Mesopotamia, por ejemplo, había figuras como la Lilitu, un espíritu femenino que a veces se asociaba con la sed de sangre, sobre todo de niños. Vaya. Y los griegos, pues también tenían sus propios terrores nocturnos. Las empusas, por ejemplo. Eran como unos demonios, servidoras de Hécate, que cambiaban de forma para seducir a hombres y, bueno, les chupaban la sangre o la fuerza vital. O sea que el concepto del chupa sangre seductor ya viene de antiguo. En cierto modo sí, pero si buscamos los orígenes más directos del vampiro que conocemos en Occidente, la pista clave nos lleva al folclore eslavo y balcánico. Ajá. Ahí es donde surgen figuras como el upir en Rusia o el bricolacas en Grecia. Básicamente eran cadáveres que, según creía la gente, no se quedaban quietos en la tumba. Que salían. Que salían, sí. Se levantaban para atormentar a los vivos y a menudo empezaban por sus propias familias, fíjate. Qué mal rollo. ¿Y se sabía por qué? O sea, ¿por qué un muerto decidía de repente activarse? No sería por gusto, supongo. No, no. El folclore daba varias razones. Casi siempre tenía que ver con una muerte incorrecta o impura, por decirlo así. Como incorrecta. Pues podía ser alguien que había muerto de forma violenta, un suicida, alguien excomulgado o que no había recibido los ritos funerarios adecuados, ¿sabes? Ah, vale. También se sospechaba de gente que había practicado brujería o ritos paganos. La idea era que su alma no encontraba descanso, se quedaba como atrapada entre mundos, y el cuerpo se convertía en un recipiente para el mal. Entiendo. O sea que en el fondo, más allá del monstruo en sí, lo que había era un miedo terrible a saltarse las normas, ¿no? Las sociales, las religiosas, incluso al morir, miedo a no morir bien. Exacto, precisamente. Es el terror ancestral a lo desconocido de la muerte y a que ese tránsito, pues, salga mal, a que algo o alguien se quede atascado. Y en el centro de casi todas estas historias de vampiros hay un elemento clave, potentísimo, la sangre. La sangre. Siempre acaba saliendo la sangre. Siempre. Piensa en lo que significa, universalmente. Es la vida, es el alma, la energía, el linaje, el poder. Claro. En muchísimas culturas antiguas, la sangre era una ofrenda sagrada a los dioses, un vínculo con lo divino. El vampiro lo que hace es invertir esto. Radicalmente. Le da la vuelta por completo, sí, totalmente. No la ofrece, la roba, la quita por la fuerza para su propia supervivencia, que es antinatural, es profana. Y al hacer eso, profana el símbolo más sagrado de la vida. Y en muchas culturas de la conexión espiritual, eso es lo que lo hacía desde el principio, una figura tan transgresora, tan aterradora, el ladrón de la vida. Y esta figura, que nace de miedos paganos, universales, de repente aterriza en una Europa que se está cristianizando. Y aquí la cosa se pone, yo creo, muy interesante. Ujú. ¿Cómo reacciona el cristianismo? ¿Cómo se mezcla con este mito? He leído algo, ¿eh? Una leyenda bastante oscura que conecta al vampiro nada menos con Judas Iscariote.
¿Qué dice el análisis de esto? Pues sí, esa leyenda es fascinante, la verdad, y fue muy persistente en el folclore medieval europeo. Ojo, es importante decir que nunca fue un dogma oficial de la Iglesia, ¿eh? Ah, vale, no era doctrina. No, no, aparece en cuentos populares, en textos apócrifos. La idea básica es que Judas, después de traicionar a Jesús y suicidarse, que era un doble pecado terrible, pues fue condenado por Dios a una existencia, bueno, espantosa. Una especie de castigo eterno, pero sin estar muerto del todo. Justo eso. La maldición era vagar eternamente por la tierra sin poder encontrar la paz de la muerte ni la redención de Dios. Y lo curioso es cómo los detalles de esa supuesta maldición encajan perfectamente con los rasgos típicos del vampiro del folclore. A ver, cuéntame, ¿qué rasgos? Pues mira, primero, la inmortalidad forzada, no como un regalo, sino como una condena eterna por su traición. Claro. Segundo, una aversión natural a los símbolos sagrados cristianos, la cruz, el agua bendita. Lógico, si piensas que traicionó al centro de esa fe. Tiene sentido. Y tercero, un hambre insaciable, que a menudo se interpretaba como sed de sangre o de energía vital y que vendría a simbolizar su vacío espiritual, la enormidad de su pecado, ¿entiendes? Vaya. O sea que esta leyenda, aunque no fuera oficial, le daba al vampiro como un carnet de identidad teológico, ¿no? Dentro del imaginario cristiano. Eso es. Le daba un anclaje casi bíblico, por así decirlo, en una sociedad muy religiosa. Convertía al vampiro en la encarnación del mal absoluto, vinculado al traidor supremo. Lo interesante aquí no es tanto si la leyenda es verdad o no históricamente, Claro. sino cómo demuestra esa capacidad del cristianismo para acoger miedos y figuras paganas que ya existían y reinterpretarlas, darles un nuevo significado dentro de su visión del bien y del mal. Claro. Y si el mal tiene esta dimensión cristiana, las armas para luchar contra él también tendrían esa carga simbólica. Y eso nos lleva a los métodos clásicos. La estaca, la cruz, el ajo, la plata. ¿Por qué funcionaban según estas tradiciones? ¿Era solo superstición o había una lógica detrás? Tenían una lógica simbólica muy fuerte dentro de ese marco cultural y religioso. No eran cosas al azar. La cruz, por ejemplo, es más que el objeto en sí. ¿Es la fe? Es la representación física de la fe en Cristo, de la redención. Es todo lo que el vampiro, como ser maldito y condenado, si seguimos la analogía con Judas, rechaza y no puede soportar. Es su contrario. Y la famosa estaca de madera. Siempre me ha parecido un método bastante bruto. Lo es, lo es. Y el simbolismo también es potente. Clavar una estaca, y preferiblemente de maderas que se consideraban protectoras o sagradas, como el fresno o el espino, en el corazón del cadáver, se veía como un acto para fijar, para anclar ese cuerpo y alma corruptos a la tierra. Para que no se levantara. Exacto, para impedir físicamente que se levantara. Es como una inversión macabra de la resurrección. En vez de subir a la vida eterna, se le clava a la muerte definitiva, a la tierra. Y es curioso que sea la madera, algo natural, vivo, lo que se usa para parar a este ser antinatural. Tiene sentido esa inversión, sí. Y las balas de plata. Eso ya suena más a peli de Hollywood, ¿no? Sí, tienen un origen más moderno, y su popularidad viene mucho del cine y la literatura de género del siglo XX. Se asocian más a los hombres lobo, pero a veces también a los vampiros. Ajá, vale. Sin embargo, la plata como metal sí tiene una larga tradición simbólica. Se asocia a la pureza, a la luna que rige la noche y a lo sagrado en muchas culturas. Se usaba para objetos de rituales, relicarios. La idea de usar balas de plata contra un ser impuro, como el vampiro, de alguna manera junta la tecnología moderna, el arma de fuego, con ese simbolismo antiguo del metal puro y protector. Es como si la pureza del metal pudiera hacer una herida mortal donde otros materiales no pueden. Vale, hemos visto las raíces antiguas, cómo el cristianismo lo moldeó, pero la imagen que tenemos hoy casi todos en la cabeza, la del vampiro elegante, seductor, un poco atormentado, esa viene después, ¿verdad? Ya en el siglo XIX. Sin duda, el siglo XIX es el gran cambio. Ya había habido algún intento literario antes, como El vampiro de Polidori en 1819, que ya dibujaba a ese noble depredador. Pero la obra que de verdad lo define y lo lanza a la fama moderna es Drácula, de Bram Stoker, de 1897. El gran clásico, claro. El gran clásico.
Lo genial de Stoker no fue inventar al vampiro de cero, sino que supo mezclar de forma magistral siglos de folclore distinto, sobre todo el eslavo, leyendas y los miedos sociales de su época, la victoriana. ¡Qué miedos! Pues el miedo a la degeneración, a la sexualidad reprimida, al extranjero, todo eso lo metió en una figura, el conde Drácula. Un ser terrorífico, pero a la vez magnético, culto y extrañamente atractivo en su poder oscuro. Y después de Stoker, llegó el cine, la tele, y ahí el vampiro no ha parado de cambiar. Ha tenido 1000 caras. En el monstruo como amenaza sobrenatural. Sí, el monstruo puro y duro. Eso es. Pero según avanzó el siglo XX y ya en el XXI, las representaciones se han vuelto mucho más matizadas, más psicológicas. Estamos pensando en obras como Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que se llevó al cine, o series más recientes como Buffy, Crónicas vampíricas, True Blood. Exactamente. Esas obras y muchas otras empiezan a explorar al vampiro desde dentro. Le dan voz, le dan motivaciones complejas, dilemas morales, capacidad de amar, de sufrir, de sentir culpa. Se humaniza. Se humaniza, sí. Y a menudo se explora también una sexualidad más abierta o ambigua. Lo interesante es ver esa transformación total. El vampiro pasa de ser el monstruo absoluto a ser una metáfora súper flexible. ¿Una metáfora de qué? De muchísimas cosas, según la obra y la época. Puede ser el otro, el marginado social, el adicto, el que lucha contra su propia naturaleza oscura, el rebelde contra las normas, el amante torturado. Ya. Incluso puede ser un antihéroe o una figura trágica con la que el público llega a empatizar. Es un reflejo de cómo cambian nuestras propias ansiedades y fascinaciones. Y esto nos lleva a la parte quizás más sorprendente y, bueno, admitámoslo, un poco inquietante de todo esto. Cuando el mito deja de ser solo ficción y salta al mundo real. Porque hoy en día hay gente que se identifica como vampiro. O RV, usan mucho el término en inglés online. Y dentro de estas comunidades, que se organizan sobre todo por Internet, se suelen distinguir dos grupos grandes, aunque a veces las líneas no están tan claras. ¿Cuáles son? Por un lado están los llamados sanguinarios, sanguinarians o sangs. Son personas que dicen sentir una necesidad física o energética de consumir pequeñas cantidades de sangre, casi siempre humana y de donantes voluntarios y conscientes, ¿eh? Insisten mucho en la seguridad y el consentimiento. Vale, entiendo. ¿Y el otro grupo? Los que no beben sangre. Esos son los conocidos como vampiros psíquicos o Sea-vamps. Ellos dicen que no necesitan sangre, sino que se alimentan de la energía vital, del prana o la fuerza anímica de otras personas. Energía vital. Sí. Afirman poder hacerlo por cercanía física, contacto emocional o incluso a distancia, concentrándose. Es importante decir que según los estudios sobre estas comunidades, la mayoría pone mucho énfasis en tener códigos éticos internos, en la importancia del consentimiento mutuo, tanto para donar sangre como energía, y en darse apoyo entre ellos. Se esfuerzan mucho por diferenciarse de la imagen violenta del vampiro de ficción. Entiendo la diferencia. Es fascinante cómo un mito tan viejo puede dar un marco para construir una identidad hoy, aunque se base en cosas difíciles de comprobar como la energía vital. Esto plantea preguntas complicadas, ¿no? Sobre dónde acaba la influencia cultural del mito y dónde empieza una identidad personal que se siente auténtica, por rara que nos parezca su forma de expresarse. Es una frontera muy personal y compleja, sí. La identidad es algo muy íntimo. Pero el análisis que tenemos también dice que esta imitación del mito tiene una cara mucho más oscura y peligrosa en el mundo real. Desgraciadamente, sí. Y aquí ya no hablamos de comunidades de identidad que buscan su sitio, sino de casos criminales documentados. Individuos o grupitos, a menudo con dinámicas de secta destructiva, que han usado la estética y la mitología del vampiro como una herramienta para manipular, controlar y cometer actos de violencia extrema. La tesis menciona ejemplos que ponen los pelos de punta. ¿Puedes dar algún ejemplo para que entendamos de qué hablamos? Pues cita, por ejemplo, el caso de Rod Ferrell, en Florida, en el 96. Un adolescente que se convirtió en líder de un grupo que él llamaba su clan vampírico. Manipuló a otros jóvenes, les prometió poder, vida eterna, y los llevó a participar en el asesinato brutal de los padres de una de las chicas del grupo. Madre mía. Otro caso que menciona es el del llamado vampiro de Niterói en Brasil, en el 91. Un hombre que convenció a varios seguidores de que era un vampiro inmortal con poderes y los usó para cometer robos y otros delitos. Son historias terribles.
Lo que demuestran no es que existan vampiros sobrenaturales, sino algo quizá más inquietante. Exacto. Lo que estos casos demuestran es cómo individuos con personalidades patológicas, a menudo narcisistas, psicópatas, pueden coger un arquetipo cultural tan potente y seductor como el del vampiro. Lo usan como disfraz, como herramienta de seducción y manipulación para atraer a gente vulnerable, muchas veces jóvenes que buscan identidad, pertenencia, poder, y llevarlos a hacer cosas horribles. El mito se convierte en una excusa para el abuso y el crimen. Y en todo esto, tanto en las comunidades de identidad como en estos usos criminales, ¿qué papel juega Internet? Me imagino que ha sido clave. Ha sido absolutamente fundamental en las últimas décadas, para lo bueno y para lo malo. Para las comunidades de vampiros reales, Internet ha sido la herramienta que les ha permitido encontrarse, conectar a gente con sentimientos parecidos de todo el mundo, crear foros seguros para hablar de sus experiencias, compartir información y desarrollar esos códigos éticos de los que hablábamos. Les ha dado visibilidad y unión. Pero la red también tiene sus sombras, claro. Por supuesto, Internet puede funcionar como una cámara de eco potentísima, donde creencias raras o directamente peligrosas se refuerzan unas a otras sin ningún filtro crítico de fuera. Ya. Se convierte en un terreno de caza perfecto para líderes de sectas o depredadores que buscan reclutar o aislar a víctimas potenciales en foros específicos, en redes sociales, la dark web. Además, la red es un archivo infinito. Cualquiera puede encontrar con un par de clics todo tipo de información sobre mitos, rituales, casos criminales relacionados con el vampirismo. Esto facilita tanto la investigación seria como, por desgracia, la imitación peligrosa por parte de gente inestable o con malas intenciones. Es como si Internet hubiera creado una nueva noche eterna digital donde estas ideas, las inofensivas y las tóxicas, pueden crecer sin fronteras. Resumiendo un poco todo este viaje, hemos visto al vampiro nacer de miedos muy básicos, a la muerte, a la sangre, ser bautizado por la religión con leyendas como la de Judas, reinventado como figura seductora por la literatura y el cine, y al final en nuestro mundo hiperconectado, inspirar tanto comunidades de identidad como actos criminales horribles. Es como si el vampiro fuera un espejo oscuro que refleja las obsesiones de cada época, ¿no? Se adapta como un camaleón. Has dado en el clavo. Esa es una de las conclusiones más potentes del análisis. El arquetipo del vampiro tiene una plasticidad, una resistencia asombrosa. Cambia, se adapta, pero sigue ahí, resonando. La leyenda de Judas le da esa profundidad mitológica ligada a la culpa, la traición, la exclusión de lo sagrado. Los métodos para combatirlo nos hablan de esa lucha eterna, simbólica, entre fe y condena, pureza e impureza. Pero quizá la lección más importante hoy, conectando todo, es que el peligro real ya no viene de un ser sobrenatural con colmillos. Viene de nosotros mismos. Viene de la capacidad muy humana de retorcer estos mitos tan fuertes y arraigados y usarlos como excusa para la manipulación psicológica, el control social y la violencia en el mundo real. Y la tecnología actual, Internet, actúa como un altavoz gigante para todo eso. Exactamente. Amplifica de forma exponencial tanto lo bueno, la conexión entre iguales, el compartir conocimiento, como lo malo, la difusión rápida de ideas dañinas, el reclutamiento para fines sectarios o criminales, de esta fascinación humana tan duradera por la figura del vampiro. Lo que queda claro es que la sed metafórica que representa el vampiro, sea sed de conexión, de poder, de conocimiento prohibido, de inmortalidad o simplemente de pertenecer a algo especial, sigue muy presente y muy activa en nuestra sociedad de hoy. Nos deja con una pregunta ahí flotando. Si el vampiro clásico, el de las aldeas eslavas y el de Drácula, reflejaba miedos de su época sobre la muerte, la enfermedad, la religión, la sexualidad, lo extranjero, ¿qué ansiedades o deseos profundos de nuestra propia era, esta de la información, la conexión virtual, la fragmentación social, podrían estar canalizándose a través de las interpretaciones actuales del vampiro y de figuras parecidas que vemos surgir tanto en la ficción que consumimos como en esas manifestaciones reales que hemos comentado? Ahí queda esa reflexión.